Muy bien, buenos días, vamos a continuar. Vimos bastante lo que son macros. La diferencia de grabarlas utilizando referencias relativas o no, entre otras cosas. Entonces, la clase de hoy nos vamos a enfocar más en estos datos de aquí. Bueno, aquí tengo que deshacer. Bueno, estos son los datos que tenemos, los que hemos estado trabajando a lo largo de la semana. Y bueno, aquí están los encabezados. Ingresos, y bueno, meta cumplida. Esta la voy a eliminar. La vamos a poner aquí, la vamos a dejar ahí, sin tocar esos botones de macro. Y bueno, vamos a grabar una macro de la siguiente manera. Vamos a programador, vamos a utilizar referencias relativas. Y esto lo hago para que en cualquier lado pueda repetir el proceso. Y vamos a grabar una macro que lo que va a hacer es lo siguiente. Le voy a poner encabezado estos datos porque hace falta. Le va a dar un formato de tabla a todo esto y le va a cambiar el formato a esta columna, el formato moneda, porque son datos de ingreso. Entonces vamos a grabarlo en solo. Se va a llamar dar formato. Y vamos a poner de descripción. Esta macro asigna formato de tabla a los datos expuestos. Le vamos a aceptar, ya lo estoy grabando, entonces lo que voy a hacer es seleccionar estos de aquí. Voy a inicio, insertar para insertar una fila y vamos a poner aquí producto, cantidad, vendedor, ciudad, ingreso. Luego vamos a seleccionar todos los datos. Vamos a autoajustar el ancho de columna. Y luego vamos aquí a dar formato como tabla y vamos a elegir este formato. Y por último, esta columna, vamos a inicio y le damos formato de número de contabilidad. Y autoajustamos ancho de columna para que se miren los valores de esta manera. Luego vengo aquí, vamos a programador y terminamos, detenemos la grabación. Entonces yo puedo venir aquí, macros, modificar y miren, aquí tengo un montón de instrucciones que se asignaron al momento que yo grabé esa macro para darle formato a esos datos, específicamente un formato de tabla. Y en este caso me da ActiveCell.rango. Básicamente que active esas celdas de A1 a 1. Y luego Selection, le doy Insert para insertar una fila. Ya lo demás es simplemente, miren, esta fórmula R1C1, donde yo no estoy poniendo una fórmula en sí, sino una cadena de texto para los diferentes valores. Y luego, hasta aquí, miren, esto de aquí es el autoajuste de columnas, si se fijan, porque dice selección, columnas, autofit, autoajustar. Se desactiva el modo de copiar, cortar. Y ahora, miren, esto sería la instrucción que me convierte ese rango de datos a una tabla de varios argumentos. Luego selecciono algunos objetos. Este es el formato de tabla que voy a utilizar aquí. Yo podría cambiarlo si supiera qué cadena de texto tengo que poner aquí.
Aquí puedo cambiar, miren, style es el formato. Aparece currency, que currency es moneda de contabilidad. Y autoajustar color. Entonces son varias instrucciones. Como pueden ver, lo interesante es que lo grabé con referencias relativas. Entonces yo puedo venir aquí a mi libro de Excel y ejecutarla mediante un botón. ¿Dudas hasta aquí? Hoy vamos a insertar un botón. Y le vamos a asignar esta macro, dar formato, le damos a aceptar, cambiamos el texto, dar formato a datos. Lo vamos a mover para acá. Para mover estos botones sin darles clic por accidente, ustedes lo que pueden hacer es darle clic con el clic derecho y desplazarlo a algún lugar y darle mover aquí. Entonces, miren, aquí vamos a eliminar el formato. Eso se hace con esta función de aquí que se llama borrar formatos. Y bueno, tengo que convertir en rango. Y voy a eliminar este encabezado, miren. Y ahora sí, si yo me pongo aquí en A1 y le doy ejecutar a mi botón dar formato a datos, automáticamente pasa todo esto, miren. Ahora vamos a ver qué pasa si lo hago en cualquier otro lado de la hoja, por ejemplo aquí. Estoy en K10, le doy dar formato a datos y me dice que hay un error. Una tabla no se puede superponer sobre otra tabla. ¿Cuál es el problema? Básicamente que hace referencia a esto de aquí. Pero miren, logró poner el encabezado. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que las instrucciones en mi editor de Visual Basic se ejecutaron hasta cierto punto. Entonces vamos a averiguar hasta qué punto se ejecutaron las instrucciones realmente.
con mi ventana de inmediato, que yo la puedo ver aquí en vista y busco ventana de inmediato. Voy a ir copiando línea por línea este código, esta macro de aquí, es el módulo 3. Bueno, la primera instrucción es esta, miren. Select, le doy Enter. Lo que pasa en la hoja es que me selecciono eso. O vengo aquí, Active Cell, Select. Entonces, como la grabé con referencias relativas, el rango se refiere a E1, pero no me selecciona este rango específico. Me selecciona desde donde yo esté, hacia la derecha, 5 filas, 5 columnas y una fila. Luego, me dice que a esa selección yo le agregué una fila hacia abajo con esa instrucción, Selection, Insert, Shift. La ejecuto y no pasa nada al parecer. Entonces, selecciono esa celda, que sería esta de aquí. Y ahora aquí, Active Cell, fórmula R1C1 es igual a producto. Y pasa a producto. Y lo demás con todas estas. Miren, hasta ingreso. Voy a copiar, la voy a pegar y le voy a dar Enter. Luego a esta. Luego miren cómo va la cosa. Voy cambiando la celda y le voy introduciendo la cadena de texto que quiero trabajar. A1 Select. Luego vamos con vendedor. Y recordemos que Offset me permite desplazarme entre filas y columnas para la celda activa y activar otra celda, donde yo voy a ir introduciendo mi fórmula. Ciudad, falta ingreso. Y aquí ponemos ingreso. Entonces hasta aquí todo bien. Luego me dice que seleccione el rango que está a partir de la celda activa 0 filas, pero menos 4 columnas, es decir, 4 columnas a la derecha, a la izquierda, perdón. Entonces vuelve aquí. Recordemos que la macro original, ¿yo qué grabé? Grabé, inserto aquí el encabezado, escribo cada uno de sus valores y luego, aquí terminaba, me paso aquí de nuevo. Entonces esa instrucción se pudo ejecutar, pero vamos a ver qué pasa con esta de aquí. Una instrucción range y el rango verde de la selección, al final de la selección. O bueno, pongámoslo aquí. Básicamente estoy seleccionando todos mis encabezados de columnas, todas mis columnas. Entonces estamos aquí, range selection, selecciona todas mis columnas. Y ahora todas mis filas las voy a seleccionar con esta instrucción, que esa instrucción es lo que equivale a presionar Shift en el teclado y presionar la tecla hacia abajo para seleccionar todo, miren. En este caso, miren, no me deja de seleccionar. O sea, me selecciona todas las filas habidas y por haber. ¿Por qué pasa esto? Porque yo no tengo un límite. En este caso yo tengo un límite porque son datos continuos, o sea, fila por fila, y terminan en la fila 99. Entonces ya sabe Excel que ese es el rango que quiero agarrar. Aquí no sabe porque no tiene una referencia.
no tengo filas para esta tabla ficticia. Y de ahí me imagino que viene el error. Porque después le doy a autoajustar y lo convierto en tabla, entre otras cosas. Entonces es bastante cuidado el que tenemos que tener al momento de grabar este tipo de macro por la forma de comportamiento de algunos métodos, algunas funciones de Visual Basic. ¿Hasta aquí me siguen? ¿Han replicado el proceso? ¿Ninguna duda? Vuelvo a preguntar. ¿Alguien ha replicado el proceso que hemos estado haciendo? ¿Sí o no? Hasta aquí no, ingeniero. ¿Por qué no? Bueno, porque yo lo que hago es que una vez que ya sube la clase, entonces me pongo a hacerlo yo aparte, ¿no? Muy bien, los demás. En mi caso, yo estoy trabajando ahorita y no tengo acceso a una computadora, sino que hasta que llego a mi casa. Muy bien. Entonces, vamos a modificar esta macro. ¿Por qué? Porque yo aquí tengo 98 filas. ¿Qué pasa si yo agrego una fila más? Voy a poner aquí datos inventados. Vamos a agregar varias. Vaya, estas dos. Si yo viniera y seleccionara todo este rango, y le borro el formato, y le borro el encabezado, y vuelvo aquí aún y aplico la macro que acabamos de crear, vamos a ver qué sucede. Miren, estos datos quedan de fuera, no tienen formato de tabla, no están dentro de la tabla, entonces los estoy excluyendo. ¿Cómo podría remediar eso? Pues en primer lugar, no grabando una nueva macro, pero ajustando la que tengo. Ahora, podría hacerla incluso más interactiva. En vez de escribir aquí,
los nombres de mis columnas, yo podría hacerlo en un pequeño formulario o en una cajita de texto que me pida el texto a ingresar. Pero antes vamos a quitar esto, lo vamos a convertir en rango. Y luego le vamos a borrar el formato que tiene. Y vamos a eliminar el encabezado porque eso es lo que estoy haciendo con esta tabla. Ahora, yo le agregué 2 filas más. Vamos a la vista de editor. No es necesario que entendamos todavía todo el código, pero centremos nuestra atención aquí. Todo esto, bueno, en primer lugar, para hacerla más interactiva, les voy a enseñar esta función. Entonces vamos a buscar una función que se llama MessageBox de Visual Basic, una cajita de mensaje. Se la puedo enviar por Telegram para que miremos juntos qué hace esta función. Es muy útil, miren. Entonces lo que hace esta función es mostrar un cuadro de diálogo, espera que el usuario haga clic en un botón y devuelve un entero que indica el botón en el que el usuario ha hecho clic. Entonces yo puedo asignarle a variables un valor. Pero para eso vamos a ver cómo funciona. Para ello me voy a venir aquí al editor y a la ventana de inmediato y vamos a utilizar esa función. MessageBox, abro paréntesis, y miren, ahí aparece un argumento que se llama prompt. Y ahora en prompt yo le pongo, por ejemplo, ingrese un número. Y tiene que ir entre comillas esto. Yo le doy enter. Miren, me aparece esta es una cajita de texto, simplemente me da un aviso. Yo le voy a aceptar y ya pasó. Ocuparíamos también entonces, el input box. El input box es para cuando yo quiero entrar, o sea, entrarle un dato, ingresarle un dato a mi libro de Excel, o sea, alguna celda, algo así. Entonces vamos a mostrarlo también, esta es la función input box. Y aquí es donde vamos a poner lo siguiente, miren. Ya aquí cambiaría la cosa, miren. Cuando ustedes quieren introducir una fórmula, van a utilizar ActiveCell, fórmula, fórmula R1C1. Entonces ahí ponen la fórmula, por ejemplo, 8. Yo estoy aquí en la celda F1, la que tenía activa está 8. O podría cambiar el valor, por ejemplo, ponerle lo hemos visto ayer, creo. Porque, miren, no
no me inserta la fórmula tal como yo la quiero. Eso ya lo vamos a ver más adelante. Pero miren lo que pasa si yo pusiera aquí en fórmula R11 lo siguiente: input box, de ese número, por ejemplo. Miren, me está pidiendo un número. Voy a poner 5, por ejemplo, le doy OK. Y me pone el valor aquí, miren, en la celda activa. Pero para eso es recomendado, en vez de utilizar el método fórmula R1C1, utilizar el método value, valor. Entonces miren, con este value yo le estoy asignando su valor a esa celda, a la celda activa. Y el valor va a ser igual, input box, ingrese título de encabezado de columna. Miren, me pide título de encabezado de columna. Lo modifica en la celda activa. Entonces vamos a utilizar las dos funciones MessageBox e InputBox para modificar esta macro. Miren, es la macro dar formato. Y vamos a ponerle aquí arriba, antes de la primera instrucción, vamos a poner otro enter y vamos a poner aquí una MessageBox, una caja de mensajes. Y en el paréntesis va aquí algún mensaje, por ejemplo, esta macro, un formato como tabla a datos planos. Comillas, recordemos, y entre paréntesis. Y ahora aquí yo voy a cambiar todo esto, fórmula R1C1 por un input box. Entonces, para hacerlo más fácil, no estar cambiando aquí uno por uno, voy a hacer lo siguiente. Miren, mucha atención. Voy a seleccionar estas líneas de aquí. Y ahora me voy a venir aquí al menú, editar. Y aquí aparece la función reemplazar. Entonces voy a buscar lo siguiente. Voy a buscar fórmula R1, C1 igual. Y lo vamos a reemplazar por value igual. Y aquí me voy a ir un poco más allá. En vez de esto, que me le ponga igual comillas y que me lo reemplace por un value igual, input box, abro paréntesis, cierro paréntesis. Le doy a reemplazar todos en el texto seleccionado y me dice que 5 reemplazos fueron hechos. Le damos a aceptar. Y ahora lo único, hay que borrar esto de aquí. Miren, las líneas en rojo son las que tienen un error. Entonces me voy deshaciendo este error. Miren, el error, espero que esté claro. Miren, ¿qué pasa? Aquí tengo esta input box, cierro paréntesis, pero aquí aparece este ingreso que no es ni cadena de texto. Entonces vamos a ponerle esto de aquí. Entonces vamos a ponérselo a todas estas. Para que ahora, y miren, voy a guardar. Para que ahora entonces si yo ejecuto la macro de nuevo, sea un poco diferente, miren. Pero para eso voy a venir aquí a 1, voy a darle clic y ejecutar la macro. Y miren, lo primero que hace es darme este mensaje. La macro no va a seguir hasta que yo cierre este mensaje dándole clic en aceptar. Miren, creo el encabezado, tiene la celda activa y me pide ingrese el título de encabezado de columna. Entonces ahí yo puedo variar. No estoy sujeto a solamente poner producto. Puedo poner el artículo. Luego aquí, cantidad vendida. Aquí sería vendedor. Aquí sería ciudad. Ingresos. Aquí lo tenemos. Solamente que me da este error. Yo le puedo dar end o debug, que debug es depurar. Vamos a depurar. Y este es el error, esta instrucción. ¿Qué tendrá de malo esa instrucción? Miren, esta instrucción lo que tiene de malo es que se está refiriendo a un encabezado de columna que en realidad no existe.
porque ya estaba asociado con producto. Entonces, ¿cómo podría solucionar eso? Podría solucionarlo cambiando aquí, en vez de donde dice producto, ponerle lo que en realidad dice, que sería artículo en este caso. Mira, yo estoy depurando, entonces no he terminado de ejecutar, tengo que darle aquí en detener. Vamos a ver qué pasa si le ejecuto de nuevo. Sin embargo, miren que para ejecutarla de nuevo tengo que venir, borrar este encabezado, convertir en rango estos datos, etc. Entonces para eso, como es un proceso repetitivo, me sale mejor grabar una macro. Programador, vamos a grabar macro. Y esta se va a llamar quitar formato. Recordemos que los nombres de las macros no llevan espacio. Esta macro elimina el formato asignado a los datos y los convierte a un rango otra vez. Es decir, les estoy quitando esa propiedad de tabla. Aceptar. Entonces lo que queda es seleccionar todos los datos. Diseño de tabla, convertir en rango. Sí. Luego, borrar formatos. Y por último, eliminar estas celdas. Y me quedo en A1. Voy a programador, de grabación, insertar, otro botón, quitar formato, aceptar, modificamos el texto, quitar formato a datos. Entonces ya tengo dos macros que interactúan entre sí. Entonces, vamos a probar darle formato a datos ahora. Me da el mensaje, me pide asignar, miren aquí le voy a poner artículo. Cantidad vendida. Vendedor. Ciudad. Ingresos. Y miren, ya no me tira el error que me tiraba porque yo depuré y aquí aparece artículo. Noten que aquí hay una línea divisoria y aquí empieza mi otra macro llamada quitar formato. Recordemos que cada macro empieza con un sub y un nombre de la macro. Yo le puedo poner un breve comentario aquí con apóstrofe para describir qué hace esa macro. Esto no es código, recuerden, por eso está en otro color. Simplemente es un comentario que solamente el usuario que esté con el editor de Visual Basic lo va a ver. Y hace básicamente quitar el formato a los datos seleccionados. Entonces, miren aquí, esta última instrucción antes tenía producto. ¿Qué es lo que está haciendo? Me está diciendo active cell offset, es decir, desplazame 0 filas, o sea, estoy en la misma fila, pero desplazame 4 columnas hacia atrás, hacia la izquierda. Lo hace y para ese rango, me lo vas a hacer para ese rango de tabla 2, headers, artículo punto select. Entonces, aquí decía producto porque era la primera columna que tenía aquí. Cuando yo había escrito en cada celda de aquí su respectivo valor. Pero vemos que se vuelve un poco más conveniente hacerlo con esas cajas de entrada de texto. Si se fijan. Entonces, vamos a ver si funciona la otra macro, quitar formato de datos. Tengo que estar en A1, miren, quitar formato de datos. Y me da un error, miren. Entonces tengo que darle depurar. ¿Y qué es lo que hace? Rango, selección, lo selecciona, le borra los formatos y luego borra, entre otras cosas.
Vamos a ver qué pasa si simplemente le pongo esto. O bueno, ejecutémosla de nuevo. A este error. Entonces le doy terminar. No me cambió nada. Pero vemos que no me la detecta. A ver qué pasa si le quito esto. Debug. Entonces no puede hacerse así, solo esto. Tiene que ir con algo, pero debería explorarlo de otra manera, más a fondo. Vamos a ver qué pasa si quito esto nada más. No le quito el encabezado y la dejo así nomás. Básicamente no pasa nada. Tendría que explorar mejor esa macro. Entonces vamos a venir aquí a programador, a macros, y esa quitar formato la vamos a eliminar. Vamos a agregar una nueva quitar formato. Entonces va a seleccionar mis datos, diseño de tabla, convertir en rango, ¿sí? Y luego borrar formatos. Y esto de aquí lo vamos a eliminar de nuevo. Y le damos aquí ya a terminar, de grabación. Entonces aquí miren, si yo le doy clic, le quita el formato a los datos. Y ustedes dirán, ¿qué pasó aquí? Tenía asignada una macro, pero ahora tiene otra, pero básicamente, como yo le di el mismo nombre, la asigna automáticamente. Yo puedo darle clic derecho al botón, editar el texto, agrupar, darle un orden, o asignar, miren, una macro. En este caso la macro es quitar formato, le damos a aceptar. Aquí están datos tal y como estaban, si vengo aquí a dar formato de datos, una vez más. Vendido, vendedor, ciudad, ingresos. Y ahora vengo yo y le doy quitar formato de datos. Error del método delete de la clase range. Vamos a ver, debug, depurar. Entonces vamos a ver qué pasa con esa instrucción. Muy bien. Application, delete, control, vamos a ver. Vamos a ver los objetos.
Hacemos selection. Bueno, no parece lo que busco. Entonces, bueno, vamos a dejar esto pendiente. Tal vez si le quito esto. No borrarle el encabezado. Y vengo aquí y te doy quitar formato a datos. No funcionó. Miren, si le doy cancelar, obviamente me va a tirar un error también. Le doy end. Elimino esta fila. Miren, ya me la había insertado y todo. Pero bueno, tenemos esto de aquí. Ahora, quitar formato de datos. No, no pasó nada. Vamos a ver aquí. Algo está pasando aquí. Vamos a buscar de nuevo. VBA, selection, método delete, shift. Bueno, esto es un foro de Excel, ¿no? Vamos a ver. Selection delete shift, ajá. XL y la dirección en la que borra. Creo que ese es el problema. Creo que ese es el problema. Entonces sería Excel to left. Vamos a ver qué pasa si lo cambio aquí. Un pequeño cambio. Ejecutamos de nuevo. Bueno, siempre el error está en delete de la clase range. Entonces, habrá que ver. Muy bien, ya casi no nos queda tiempo y solo nos queda la clase de mañana. Como pueden ver, esto no terminaría aquí si ustedes se pusieran eh, a explorar un poco más este mundo de los macros para automatizar. Por lo menos a esta altura pueden hacer una macro sencilla para cosas sencillas como la que estamos viendo. Pero aquí hay algo que voy a dejar así abierto. Vamos aquí a convertir en rango esto. Vamos a seleccionar todos los datos. Borrar los formatos. Y voy a eliminar una vez más esta celda. Ahora recuerden esto, aquí en el editor, esta instrucción expresamente lleva el nombre artículo. ¿Qué pasa si yo vengo entonces? Le doy dar formato a datos y le nombro producto. Luego cantidad, ingresos. Miren, se llama producto y ahí aparece mencionado como artículo. Me va a tirar un error. ¿Por qué? Porque no encuentra una columna llamada artículo. Entonces, ¿cómo resolvería esto yo sin estar cambiando a cada rato lo que aparece aquí dependiendo a lo que yo ingrese aquí? Sería creando una variable. Porque aquí en Visual Basic, como es un lenguaje de programación, usted puede crear variables y en esas variables almacenar valores importantes que usted quiere que permanezcan constantes, por ejemplo. Entonces, eso lo veremos mañana, como un último fundamento de macros, ya para terminar. Y vamos a hablar un poquito de la seguridad de las macros también. Entonces, no sé si hay alguna pregunta hasta acá.
Bueno, si no las hay, les sugiero que repliquen, ¿verdad? Dígame, ¿alguien abrió el micrófono? Bueno, si no hay preguntas, entonces nos quedamos hasta acá. Nos vemos el día de mañana. Veo pocos conectados. Recuerden que habíamos quedado reglas claras desde el principio. ¿Cuánto era el mínimo de asistencia que tenían que tener para aprobar el curso, o sea, tener el diploma? Y dije desde antes que